Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Para hablar hoy este pasaje, quiero que dividamos este mensaje en 3 encabezados. Hablaremos sobre el silencio espiritual, sobre el llamado espiritual y la proclamación espiritual. Para entender un poco, llegar a comprender la fe de este personaje bíblico llamado Samuel, es necesario, hermanos, mirar el oscuro panorama en que rodeaba a Samuel desde su infancia. Samuel vivió en un tiempo difícil, en un tiempo donde el sacerdocio y los ritos carecían de integridad. Un tiempo donde las cosas que ocurrían en el lugar de Dios estaban contaminadas. Samuel fue llamado en medio de un pueblo que vivía con una alta religiosidad. Eran muy religiosos, pero no tenían revelación de Dios. Samuel vivió en un tiempo donde el templo estaba en funciones, donde en el lugar de Dios había movimiento, estaba activo, pero el pueblo, el corazón del pueblo estaba alejado. La historia de Samuel cobra sentido cuando entendemos que su fe brilló en una generación religiosa y ruidosa, pero donde pocos buscaban la verdad. Y por consecuencia, este estado decadente de Israel, el cielo se encontraba en silencio. Este es nuestro primer encabezado que quiero destacar. Un silencio espiritual. Samuel vivió en un tiempo de silencio espiritual. Dice el versículo que leímos: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. El sumo sacerdote en aquellos días era Elí, un hombre ya anciano, no solamente debilitado de sus fuerzas físicas, sino debilitado en su fe. Un hombre que permitió el pecado de sus hijos Ofni y Finehas, hijos que hacían cosas descaradas, robaban las ofrendas del templo de Dios, fornicaban en el tabernáculo. El capítulo 2, verso 22 dice: Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fe del sacerdote estaba en una decadencia absoluta. Él oía de los males, oía del pecado de sus hijos, pero era viejo. Pero el problema no es que era viejo, el problema es que su fe estaba desgastada. La fe de Elí estaba tan debilitada que puso a sus hijos en el lugar de Dios. Dice el versículo 29 del capítulo 2: ¿por qué habéis hollado mis ofrendas, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo?
y has honrado, fíjese lo que le dice Dios a Elí, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Pusiste el afecto hacia tu familia antes que a mí. Así es que sí había una actividad religiosa frecuente, constante, activa en los días de Samuel. Tenían ese tabernáculo y tenían el arca, símbolo de la presencia de Dios. Había rituales, sacrificios continuos, se celebraban las fiestas continuas, se seguían todas las tradiciones, pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión frecuente. ¿Qué es lo que puede llevar al pueblo de Dios a estar en una sequía de la palabra de Dios? El pecado sin arrepentimiento. La sequía, la ausencia, el silencio de Dios viene a causa del pecado sin arrepentimiento. Alguien dijo que el juicio de Dios es el juicio, este juicio del silencio, este juicio de la ausencia de palabra, es el juicio más pesado que podemos recibir, que Dios calle. Que no se escuche su voz. El hambre más grave y profunda no es aquella hambre que se puede satisfacer con pan y con carne. El hambre más severa es la ausencia de la palabra de Dios. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Así es que cuando Dios calla porque el pecado no se ha presentado en arrepentimiento a Dios. Y esta hambruna, este silencio espiritual viene como juicio de Dios por la desobediencia. Sí, escuche bien, Dios calla y deja sin dirección a quienes perseveran en su rebelión. No es bueno perseverar en un pecado sin arrepentimiento. No es un juego, no es un juego. El pecado tiene que ser tratado, tiene que llevarse a Dios en arrepentimiento y fe. Porque hay juicios de Dios y este juicio que Dios calle, hermanos, es de lo peor que le pueda pasar al hombre. Cuando este juicio viene sobre los hombres, Dios deja a los hombres confusos, sin entendimiento, sin ninguna palabra para orientarlos. El silencio de Dios es el juicio de Dios para los suyos, para que los suyos entiendan la gran verdad que dijo el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios calla y el hombre queda confuso, no sabe, no encuentra la dirección, hermanos, se despierta esa hambre. Y entonces, hermanos, tengamos cuidado. Hoy en día, como en la época de Samuel, la iglesia puede estar bajo juicio divino. Pero hay escasez de la palabra de Dios hoy en día. Sí que la hay.
No es fácil encontrar un púlpito bíblico y sano. Es difícil hoy para un creyente encontrar una voz que lo oriente hacia la liberación de su pecado. ¿Dónde están las voces que señalan nuestro pecado y que nos guían a Cristo por el Evangelio? ¿Dónde están esos púlpitos? ¿Es fácil acaso encontrarlos? Si no lo hay, hermanos, esto es señal de que hay ausencia, que Dios ha callado, de que no hay voz de Dios. En muchos casos el liderazgo es débil y corrupto como Elí, incapaces de disciplinar a los pecadores. Les tiembla la mano, como decimos, para ejercer la autoridad pastoral que Dios les da, para ejercer esa autoridad en la iglesia. A lo mucho, sus reprimendas suelen ser tan suaves como las caricias de una madre, como Elí. ¿Por qué hacéis cosas semejantes, hijos míos? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Palmaditas. Así solo se amonesta suavemente y no se toman decisiones concretas. Cuando los pecados son graves y persistentes, cuando no hay arrepentimiento, se tienen que tomar acciones. La ley exigía en Levíticos 21, en Números 18 y en Deuteronomio 21, le exigía al sacerdote removerlos del sacerdocio a sus hijos. Y si no se arrepentían, exigía la ley que se ejecutara un juicio público si persistían en sus maldades. Elí, como el sumo sacerdote, debió aplicar esto, pero no lo hizo. A lo mucho llegó esa reprimenda suave. Este hombre priorizó el afecto familiar sobre la obediencia a Dios. Fue pasivo ante el pecado y Dios lo acusó. Escuchamos el pasaje que leyó mi hermano. Dios le dijo: no los has estorbado. No has cumplido con la ley, no has cumplido con tu deber. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa negligencia? Juicio sobre su casa, la muerte de sus hijos y la pérdida absoluta del sacerdocio. Hermanos, pero lo más grave, lo más fuerte es: Dios guardó silencio. Elí cerró sus oídos a la palabra de Dios. Cuando alguien hace esto voluntariamente, de cerrar sus oídos a la palabra de Dios, de no dejar que la palabra tome un lugar preeminente en su vida, hermanos, ¿cómo puede alguien fortalecer su fe si no escucha la voz de Dios? La fe no se fortalece con continuos rituales vacíos. La fe se fortalece al escuchar la voz de Dios. Si se pierde la capacidad, si se corrompe la capacidad de poder escuchar la voz de Dios, la decadencia espiritual es inevitable. No es bueno para nadie tener algún síntoma, algún obstáculo que le impida escuchar la voz de Dios.
Escuchar la voz de Dios es lo más importante para tu salud espiritual. Porque no, hermanos, no sirve de nada estar practicando una religión sin que la palabra pueda hallar cabida en tu corazón. La palabra de Dios tiene que encontrar cabida en tu corazón para que seas bendecido. No se puede estar practicando esa religión carente de palabra de Dios, porque solamente va a producir algo: muerte espiritual. No vas a quedar igual. Cada vez que alguien acude a un servicio religioso, a un culto de adoración, se congrega, se reúne con los santos y hace todo lo que la iglesia hace para adorar a Dios en ese día, pero no recibe la palabra de Dios en su corazón, no sale igual. No sale igual que como vino, sale peor. La religiosidad produce muerte. La palabra de Dios produce vida. Es lo único que puede producir vida. Quiero resaltar lo importante de esto, hermanos, para nuestro crecimiento, para nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nada de lo que hacemos produce vida si no es la palabra de Dios. ¿Hay espacio en tu corazón para la palabra de Dios? Elí cerró sus oídos a la palabra de Dios y su decadencia espiritual fue evidente. Cuando dejamos de escuchar a Dios, la fe se enfría inevitablemente. La obediencia desaparece inevitablemente. Y la fe ya no es fe inevitablemente. Perdemos la fe y adquirimos una confianza en una religión vacía. Así de importante es la palabra de Dios en medio de su pueblo. No son los ritos, no son las cosas que hacemos, no es la liturgia ni ningún momento cuando recitamos el credo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay recompensa, no hay galardón, no hay vida. Si no hay fe en la palabra de Dios. La historia muestra que cuando los hombres cierran sus oídos a Dios, Dios puede retirarse en silencio. Pues si ignoramos, imagine cómo pretendemos, si ignoramos lo que Dios ya nos ha dicho, si estamos siendo sordos a lo que Dios nos dice, ¿con qué derecho después estamos esperando que Dios nos hable? ¿Escuchó? Los que cierran sus oídos no pueden estar esperando que Dios les hable. Hoy tú y yo somos el sacerdocio de Dios. Primera de Pedro dice a los cristianos: ustedes son el sacerdocio santo que ofrecen sacrificios espirituales aceptables. Capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo somos el sacerdocio de Dios. Y cada uno de ustedes, hermanos, no el pastor, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad sagrada
de ser un fiel sacerdote a Dios. Es responsabilidad suya vivir en santidad. Es responsabilidad suya oír la palabra de Dios. Es la responsabilidad suya lo que hace con la palabra que ha escuchado. Ahora estamos en Cristo. Hermanos, ya no somos espectadores religiosos. Usted está sentado ahí. Usted no vino aquí para ser un espectador. Usted está aquí, hermanos, y aunque esté sentado, usted está ofreciendo un servicio de adoración a Dios. Usted es un sacerdote en este momento, ministrando a Dios adoración. ¿Escuchó? Quítese esa idea de que el pastor es el ungido, el responsable. Usted es un sacerdote de Dios. Ya no somos espectadores. Usted, si es creyente, puede decir: yo soy un sacerdote ungido. Yo fui ungido por el Espíritu Santo para estar en Cristo, que es el tabernáculo, y desde Cristo ministrar a Dios adoración. Cristo es nuestro tabernáculo y ahora desde Cristo servimos a nuestro Dios. Desde Cristo presentamos nuestro culto de adoración. Desde Cristo ofrecemos las ofrendas y el tributo a Dios. Pero hoy, como en los días de Samuel, hay muchos que están en la casa de Dios, pero no escuchan su voz. Eres como Elí, que escucha pero no actúa. O eres como Samuel, que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Mire, escuche bien esto. La diferencia entre el juicio y el avivamiento está en el oído de tu corazón. La diferencia entre el juicio de Dios y el avivamiento de Dios no está en otro lugar, sino en la disposición de tu corazón para escuchar a Dios. Hermanos, esta advertencia está vigente para todos nosotros. Hoy se sufre escasez de la palabra de Dios. Y no porque Él haya dejado de hablar. Habiendo hablado muchas veces en tiempos pasados por los profetas, de muchas maneras. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dios nos ha hablado por medio de Cristo. Si hay escasez de la voz de Dios, hermanos, no es porque Dios haya dejado de hablar. Hay escasez y hambre porque muchos han dejado de escuchar. Nuestro segundo encabezado, hermanos, es el llamado espiritual. Nuestro primer encabezado fue el silencio espiritual y nuestro segundo encabezado es el llamado espiritual. Escuchamos que Dios llamó a Samuel. Y la buena noticia, hermanos, es que Dios sigue llamando a los que están dispuestos a oír. Dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Dios eligió soberanamente a un niño para darle un mensaje. Eligió a Samuel. Y Samuel, no este Samuel,
Samuel no era un super niño. Samuel no era un niño superdotado. No, hermanos. No. Incluso Samuel, dice la Escritura, era un niño que aún no conocía plenamente a Dios. ¿Qué era Samuel comparado con Elí? Con todo el conocimiento de Elí. ¿Qué era Samuel en ese lugar, en la casa de Dios, comparado con Elí? Podríamos decir, Samuel no era nadie. Como decimos aquí, era un mocoso. Hermanos, aunque Elí tenía más conocimiento que Samuel, había un problema. El corazón de Elí ya estaba cerrado, estaba endurecido, no podía escuchar a Dios. Y por otra parte, Samuel tenía lo que Elí ya había perdido, un corazón sensible. Así es que la fe del pequeño Samuel nos enseña que Dios está aún en todo tiempo buscando Samueles, corazones sensibles que digan, habla Señor, que tu siervo escucha. Que aquellos que buscan a Dios son creyentes sencillos, con corazones vacíos de sí mismos, dispuestos a aprender y a recibir órdenes. Tres veces Samuel corrió y no sabía que era Dios quien le hablaba. Para que vean la ignorancia del muchacho. Pero Dios no reprochó su ignorancia. Dios siguió hablándole. ¿Por qué? Porque la fe comienza por el oír a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios quiso hablarle a este corazón abierto y quiso desechar Elí. Elí, que era como un gran faro, imagínense una torre, como son los faros que están en las costas, puestos para alumbrar, para guiar a los barcos. Era como un gran faro enorme, pero apagado. Pero sin luz, apagado. Dios quiso desechar a ese faro. Quiso desechar Elí y quiso levantar este pequeño niño, esta pequeña velita minúscula, pero que estaba encendida. Para que la gracia de Dios brille maravillosamente. Dios quiso poner su bendición, su gracia y su llamado a aquellos que son como niños. El salmista dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Hermanos, los testimonios más emotivos y significativos de esta congregación regularmente no han venido de los líderes de esta iglesia. Dios hace que pasen cosas grandiosas entre nosotros por medio de instrumentos débiles. Y yo doy gloria a Dios por ello. Porque la excelencia del poder es de Dios y no de los hombres. Jesús no llamó a teólogos cuando llegó a este mundo. En su época Jesús no vino llamando a las grandes mentes. Él vino y llamó a hombres sencillos, a pescadores. Los fariseos eran estos grandes faros, pero que estaban apagados, que no alumbraban, que no guiaban. Mientras que los publicanos y las rameras estaban encendidos, con un corazón dispuestos a oír y obedecer.
Por eso en Lucas 10:21 Jesús se regocijó en el Espíritu, dice, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. La fe de Samuel nos enseña que Dios no pregunta cuánto sabes. Dios está interesado en ver si estás dispuesto a oír y a aprender. Hermanos, Samuel nos enseña que es necesario que cada creyente debe aprender a cultivar oídos sensibles a la palabra de Dios. Todo creyente debe aprender a desarrollar esta capacidad de escuchar a Dios. Cuando leemos las 7 cartas del Señor a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, todos esos mensajes terminan con esta frase: el que tiene oídos, oiga. Esto implica que cuando Dios habla a la iglesia, la responsabilidad es individual. Dios habla a la iglesia, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Usted viene a la casa de Dios, escucha la voz de Dios y la responsabilidad usted la tiene. En este momento usted está recibiendo una responsabilidad sobre el mensaje que está escuchando. El que tiene oídos, oiga. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de discernir lo que Dios le dice a su iglesia de manera individual. Así es que, iglesia, no es suficiente estar en una iglesia fiel. Cada uno tiene una responsabilidad al llamado que Dios hace cada vez que Dios habla. ¿Cómo te sentirías tú si te pasara lo que regularmente le pasa a mi esposa? Hace unos días salimos, y esta mañana otra vez, pero bueno, hace unos días salimos ella y yo en el carro, y yo manejaba y ella me dice que cierta calle estaba muy bien arreglada y que podíamos llegar más rápido a nuestro destino. Pues yo la escuché, pero no la escuché. ¿Sí sabe lo que significa eso, verdad? La escuché, pero no la escuché. Yo iba manejando y entonces termina de decirme eso y volteo y veo un camino nuevo. Y volteé y ve, también puedo llegar por aquí. Y como no la escuché, y yo vi un camino nuevo y a mi parecer llegaría más rápido, la cosa se puso fea. Agarré por ese camino y empezó el carro. No podíamos avanzar, iba despacio como a 10 kilómetros por hora, el camino estaba horrible. No podía llegar, así es que llegó el punto, ya casi llegando donde yo quería llegar, me desesperé y di vuelta. Y volví a la senda antigua, a donde me habían dicho que estaba bien. Así es que yo muy apenado, manejando, no quiero voltear para allá, no la quiero ver. Y volteo y veo el rostro de mi esposa con una sonrisa. Con esa cara de, te lo dije. Hermanos, esto es un ejemplo simpático, pero de lo que estamos hablando en esta mañana no es un juego. Es vida o muerte. Es salvación o condenación. Es cielo o es infierno. Oír a Dios es
algo vital para nuestra alma. Hermanos, Dios no juega a las adivinanzas. Si quieres oír su voz, lo que tienes que hacer es escuchar su palabra y tener la misma actitud del corazón de Samuel y decir: Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que está en juego no es que batallaremos más para llegar, es que sufriremos más. Hermano, lo que está en juego es la salvación. ¿Escuchas a Dios o no escuchas a Dios? Ahora, para los creyentes, el Espíritu está dispuesto a guiarnos. ¿Y sabes qué te dirá el Espíritu cuando tú quieres su ayuda? Lo único que el Espíritu te dirá es: ve a la palabra de Dios. Él te dirá lo que dice la palabra de Dios. Aquí de nada valen las corazonadas, de nada valen los sentimientos, de nada valen las buenas intenciones. Es que yo viví por mis sentimientos, es que yo viví por lo que percibía, es que yo viví por lo que me imaginaba, es que yo sentía del Espíritu, es que yo percibía de Dios. Es que yo me imaginaba de Dios. No, de nada vale eso. Lo único que vale es escuchar y obedecer la voz de Dios. ¿Cómo cultivamos oídos sensibles? Hermanos, hay 3 requisitos básicos para tener oídos sensibles. Y el primero de ellos es la sumisión a la palabra de Dios. Sumisión. Y ahí ya comenzamos con un problema. Sumisión. Hay algunos que les ofende la palabra sumiso. Dice la palabra en el capítulo 3, verso 19: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios le hablaba a Samuel, y continuó hablándole a Samuel desde pequeño, porque él obedecía, porque él era sumiso a la palabra de Dios, era obediente a la palabra de Dios. Un escritor dijo la siguiente frase: la obediencia previa abre el oído a más revelación. Si tú tienes un conocimiento de Dios pequeño, básico, sencillo, pero no obedeces, no hay más palabra de Dios para ti. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo pediremos más, hermanos? Sumisión a la palabra de Dios para cultivar un oído sensible. Segundo, dependencia del Espíritu Santo. Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo oye. Fíjese, hermano, dentro de la Trinidad, el Espíritu Santo tiene oídos para oír la voz, la voluntad de Dios, para oír las palabras de Cristo. El Espíritu Santo es sumiso, podemos decir así, a la voz de Dios. Pero el creyente en esta carne, enorgullecido, hermanos,
¿Quiénes somos nosotros para cerrar nuestro oído a la voz de Dios? Es Él, hermanos, en quien podemos apoyarnos para que Él nos guíe a toda verdad. Y esto no se refiere a que el Espíritu Santo, como ya hemos enseñado, a que Él va a venir a darnos nuevas revelaciones. Él va a guiarnos a la verdad. Y eso significa que nos va a guiar a su palabra. Porque, ¿cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. El Espíritu Santo lo que va a hacer es que nos va a iluminar, nos va a recordar y nos va a ayudar a aplicar la palabra de Dios. Y lo tercero que nos ayuda a tener oídos sensibles es una evaluación continua. Dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retener lo bueno. Los creyentes deben de juzgar todo mensaje a la luz de las Escrituras. Que el Espíritu Santo no va a hablar aparte de la Biblia. No va a hablar nada si no es a través de ella. Así es que si el mensaje que oyes es la palabra de Dios, no importa cómo te sentiste, no importa lo que tú percibiste, no importa lo que tú imaginaste, lo único que importa es lo que Dios dijo y cómo reaccionas a su palabra. Si Dios habló, retenedlo. Si Dios no habló, desechadlo. ¿Es sencillo o no es sencillo? Si Dios habló, recíbanlo. Si Dios no habló, deséchenlo. Y llegamos a nuestro tercer encabezado, hermanos, que es la proclamación espiritual. Samuel recibió una palabra dura. Dios habló, el silencio se acabó y Dios habló a Samuel. Y lo que Samuel recibe no fue una palabra fácil. Él recibió una palabra dura y dice el versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. No van a, lo que te voy a decir, lo que vas a hablar, va a ser algo que no van a querer escuchar. No va a ser un mensaje suave. Por eso, hermanos, la fe de Samuel es un ejemplo. Porque desde niño escuchaba, y aunque incluso el primer llamado que Dios le hizo fue algo difícil, él obedeció. Y ese fue el distintivo de este hombre. Fue reconocido como un profeta fiel. Y fue fiel porque retuvo la palabra de Dios. No dejó caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. No las desechó. Dios habló. Pero Dios habla. Y a veces la iglesia deja caer a tierra esas palabras. Samuel es un ejemplo de alguien que retuvo la palabra de Dios y por eso fue considerado como un hombre de fe, como un profeta fiel, alguien que no dudaba en comunicar el mensaje de Dios. Desde niño Samuel aprendió que la fidelidad de Dios estaba por encima del temor al hombre. Él tenía que llevarle esa palabra a Elí. A Elí, que era como su padre, como su papá, porque Ana desde pequeño llevó a Samuel al templo, ahí creció. Y decirle esa palabra de juicio a su padre no fue fácil.
Pero Samuel no suavizó el mensaje de Dios y se lo comunicó a Elí tal cual. Veamos que hay una diferencia entre aquellos profetas que dicen paz, paz y no hay paz, y un profeta fiel que habla con fidelidad la palabra de Dios. Podríamos decir que Samuel le debía lealtad a Elí, pero él no hizo lo que Elí hizo. Elí puso su lealtad familiar antes que obedecer a Dios, pero Samuel no. Samuel, el pequeño Samuel, no lo hizo. No puso la lealtad humana por encima de su lealtad a Dios. Así es que dijo la verdad que puede ofender. La iglesia tiene que tener cuidado con los púlpitos que guardan silencio sobre el pecado. El diablo quiere iglesias cómplices con el pecado, iglesias indiferentes a la palabra de Dios. El diablo quiere líderes ciegos, débiles en su fe. Y estos líderes, hermanos, no traen luz en sí, solo traen tinieblas. El diablo quiere iglesias que se apacienten a sí mismas, congregaciones que estén siempre, salgan emocionados, extasiados por la emoción del culto, de la música, de la algarabía, de los aplausos, de los brincos. Apacentándose a sí mismas. Iglesias que digan paz, paz, aquello que Dios llama abominación. El diablo quiere iglesias que tengan más miedo a ofender a los hombres que a Dios. Iglesias temerosas de perder adeptos. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero la gracia de Dios, hermanos, siempre ha estado presente en su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios, porque Cristo sigue levantando Samueles fieles, que en medio de la apostasía están clamando, habla. Para nosotros tu palabra es primordial. Iglesias que toman en serio la palabra de Dios y quieren escuchar a Dios y obedecer. Gloria a Dios por eso. Hermanos, dentro de 100 años, ¿sabe de cuánto va a importar todo lo que tú sabes? ¿Cuánto va a importar dentro de 100 años toda la doctrina y teología que tú sabes? ¿Sabes cuánto va a importar? Nada. Si no obedeciste, no va a importar nada. Ya no vas a estar aquí. No vamos a estar aquí. Yo no voy a estar en 100 años. Estaré en la tumba. Estaré bajo tierra. Tú también. ¿No te gusta pensar eso? En 100 años ni tú ni yo estaremos aquí. ¿Y sabe de qué va a importar todo el conocimiento que tuvimos? Nada va a importar si no obedeciste lo que conociste. Así es que el tiempo importante, hermano, es hoy. Hoy. Hoy es el tiempo de la decisión. Hoy. La iglesia siempre tiene que estar pensando en estas cosas. ¿Seremos de oídos sordos y corazones tibios? ¿O tendremos para Dios un alma encendida y oídos atentos a Dios? Dios encuentra en ti un Samuel.
Ah, Señor, tu palabra es dura. Váyanse. Las multitudes se van, Señor. ¿Quieren irse ustedes también? Váyanse. Aunque la palabra es dura, aunque a veces la palabra de Dios es dura, y cuando el ministerio de Jesús comenzó a señalar el pecado y llegó a su recta final y Jesús empezó a ser más duro y muchos se fueron, los elegidos de Dios, los llamados por Dios, tenían un corazón abierto. No podemos irnos. Aunque tu palabra sea dura, tu palabra es vida. Es vida para nosotros. Solamente tú tienes palabra de vida. Dios sigue buscando hombres y mujeres así, disponibles, que digan, heme aquí. Y no necesitas tener títulos, estudios teológicos, reconocimiento humano. Necesitas tener un corazón que tiemble ante la palabra del Señor. ¿Qué responderás hoy? Bueno, si quizás alguno ha sido como Elí, que conocía la verdad, que sabía la verdad, pero no actuaba. Si alguno ha sido como él, hermanos, amigos, este es un momento para que te arrepientas. Aún hay gracia, aún hay gracia. Y la diferencia, como dije ahorita, entre la fe, entre esa fe avivada que quizás anhelas, y el juicio de Dios, es tu respuesta a la palabra de Dios. ¿Cómo respondes a eso? Si oyeres hoy su voz, ¿cuántas veces, hermanos, desde este púlpito se ha escuchado este versículo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La voz de Dios es vital para tu alma. Ahora, si alguno anhela ser como Samuel, hermanos, comprométase con la palabra de Dios. Comprométase en adentrarse en la voz de Dios, estudiar la palabra. Y no solamente estudiarla, sino comprométase a obedecerla sin importar el costo. Comprométase a eso. A proclamarla con amor, pero también con firmeza, sin negar la fe, hermanos. A mis compañeros de ministerio, a mi hermano Mario, mi hermano Adán, mi hermano Isaías, yo quiero decirles, examinémonos. Siempre, continuamente debemos estar examinándonos. Examinando nuestro servicio a Dios. ¿Estás alimentando el rebaño con todo el consejo de Dios? ¿O solo les estamos dando dulces palabras agradables para endulzar sus oídos? Sean valientes, hermanos. Sean valientes, consiervos. Entreguen al rebaño todo el consejo de Dios. Que el cielo no esté cerrado ante este pueblo, ante estas ovejas. Que la voz de Dios se escuche. Sea el mensaje que Dios quiera darnos. Porque Dios no está en silencio. Dios ya ha hablado. Los que guardan silencio ahora son los líderes.
como Elí, que han dejado de hablar. Dios está hablando, hermanos. La pregunta es, iglesia, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando como Samuel o estás escuchando como yo en el carro cuando iba con mi esposa? ¿Escuchas como Samuel, dejándote guiar y obedeciendo la voz de Dios? ¿O escuchas pero no escuchas y no obedeces? Qué bueno que Dios sigue hablando, hermano. Qué bueno que Dios sigue hablando. Qué bueno que aunque la palabra escasee, todavía Dios sigue hablando por medio de creyentes fieles que no temen a que Dios reprima su pecado, señale su pecado. ¿Por qué habríamos de temer en eso? No es para nuestro bien. No es para nuestro bien. Oremos, hermanos.